El bosque estaba en completo silencio, como si todo el entorno estuviera reteniendo el aliento. Iván caminaba solo, con pasos cuidadosos, cada uno medido. Su rifle descansaba firmemente en sus manos. Pero aquel día, algo no cuadraba. El aire, que normalmente era fresco y limpio, se sentía pesado, denso, como si el mismo bosque presagiara algo. Cuando Iván llegó al borde de un claro, se detuvo de golpe. Sus ojos, siempre atentos a cualquier pequeño movimiento, detectaron algo que no tenía sentido. A unos pocos metros, una gorila enorme lo miraba inmóvil. No hizo ningún sonido, ni se movió, solo lo observaba con una mirada profunda y enigmática. Iván sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No era miedo lo que sentía, era algo más profundo. Tenía una sensación oscura, como si aquella aparición fuera el preludio de algo mucho más grande, algo que aún no alcanzaba a comprender. La gorila, lentamente y con un movimiento deliberado, dio un paso hacia adelante, rompiendo el frágil equilibrio de la situación. Iván se quedó completamente paralizado, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El tiempo pareció detenerse. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo. El bosque, que antes le resultaba tan familiar, ahora se había convertido en el escenario de un misterio insondable. ¿Qué quería aquella criatura? ¿Por qué lo había elegido a él? Iván no tenía respuestas, pero una cosa era segura: en ese momento, supo que su vida estaba a punto de dar un giro irreversible. El sol ya había salido sobre el pequeño pueblo de Petrovsk, pero las sombras del bosque aún dominaban el paisaje. Iván estaba más que acostumbrado a ese entorno, pues el bosque había sido su patio de juegos desde que era un niño. Su padre, un cazador experimentado, le había enseñado a respetar la naturaleza. Los animales salvajes le temen a los humanos, le decía su padre. Solo atacan cuando se sienten amenazados. Ahora, con poco más de 20 años, Iván ya era un cazador hábil, conocido por su capacidad para rastrear y cazar presas con precisión. Pero aquel día, algo en el bosque se sentía diferente. El aire estaba lleno de un extraño silencio, casi opresivo. Caminando con la ligereza de un felino, Iván avanzaba entre las hojas secas sin hacer ruido. Ya estaba cerca de un claro cuando la vio. Una gorila hembra, grande e imponente, parada al borde del claro. Lo que lo sorprendió fue que ella no huyó. Durante un momento, ambos se quedaron mirándose fijamente. La gorila no parecía tener miedo, pero tampoco tenía intención de atacar. Iván sintió una tensión creciente. Sabía que los gorilas eran poderosos y que un solo golpe podía ser fatal, pero esta gorila no parecía agresiva. El silencio del bosque era palpable, y mientras Iván apretaba su rifle, no sabía si debía levantarlo o no. Lo que no podía imaginar era que ese encuentro cambiaría su vida para siempre. La gorila dio un paso lento hacia él, y el aire a su alrededor pareció volverse aún más denso. Iván, incapaz de retroceder, murmuró: ¿qué es lo que quieres de mí? Sus ojos seguían fijos en la gorila. La respuesta, sin embargo, no llegó como él esperaba. La gorila se acercó aún más, y en vez de mostrar agresión, se detuvo a pocos metros de él y, exhausta, se dejó caer en el suelo. Iván se dio cuenta de que estaba herida. ¿Qué te ha pasado?, susurró. Acercándose un poco más, vio que la gorila tenía una herida en su costado, sangre seca cubría parte de su pelaje. Sabía que algo más estaba ocurriendo, y de alguna manera, él era la única persona que podía ayudar. El claro quedó envuelto en un silencio aún más extraño, mientras Iván y la gorila se miraban, como tratando de entenderse. Iván bajó su rifle, dándose cuenta de que el peligro no venía de ese animal. Había algo en la mirada de la gorila que no podía ignorar. ¿Por qué has venido a mí?, murmuró Iván, su voz cargada de confusión. La gorila se acercó aún más, hasta que Iván pudo sentir su aliento cálido.
Sus ojos oscuros suplicaban por algo que ella no podía expresar con palabras. Vacilante, Iván dio un paso hacia atrás y se agachó, tratando de parecer lo menos amenazante posible. «Está bien, no te haré daño», dijo suavemente. Y entonces, en un movimiento sorprendente, la gorila giró ligeramente y dejó ver a dos pequeños gorilas que se escondían tímidamente detrás de ella. Sus ojos, grandes y llenos de curiosidad y miedo, sorprendieron a Iván. La madre gorila estaba confiando inmensamente en él. Las crías se aferraban a su cuerpo, pero poco a poco comenzaron a moverse, explorando el claro y observando a Iván con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Necesitan ayuda», susurró Iván, sin apartar la vista de las crías y luego mirando a la madre. Sabía que no podía dejarlos ahí, pero no tenía idea de cómo proceder. Sin pensarlo demasiado, Iván se quitó la mochila y comenzó a buscar algo que pudiera ser útil. No era veterinario, pero sabía lo suficiente sobre primeros auxilios. Encontró un pequeño botiquín y una botella de agua. La gorila lo observaba atentamente, evaluando cada movimiento. Iván sabía que cualquier gesto brusco podría asustar tanto a la madre como a las crías, así que actuó con mucha cautela. Mojó un paño y se lo extendió a la gorila. «Esto ayudará con la herida», dijo suavemente. El animal dudó un momento, pero finalmente le permitió acercarse. Iván limpió con cuidado la sangre seca y examinó la herida. Mientras la atendía, las crías, cada vez más curiosas, se acercaron a él. Una de ellas incluso tocó su mano, lo que provocó una sonrisa en el rostro de Iván. Cuando terminó, se alejó lentamente, permitiendo que la gorila se acomodara con sus crías. Sabía que no podía dejarlas allí, pero tampoco sabía cómo ayudar más. Iván se sentó en la hierba, observando a la gorila y sus crías. Tenía claro que eso era solo el comienzo. El bosque parecía susurrar secretos antiguos, y por primera vez en su vida, Iván sintió que formaba parte de algo mucho más grande. La gorila había confiado en él, y ahora él debía corresponder a esa confianza. La tarde avanzaba, y Iván sabía que debía tomar una decisión. Iván observaba cada movimiento con cautela. Sabía que cualquier gesto brusco podía asustar tanto a la madre gorila como a las crías, así que tenía que moverse despacio. Mojó un trapo y lo extendió hacia la gorila, con voz calmada le dijo: «Esto te ayudará con la herida». La gorila dudó un momento, pero finalmente le permitió acercarse. Iván limpió con cuidado la sangre seca y revisó el corte. Mientras lo hacía, las crías, curiosas, se acercaron a él y una de ellas incluso tocó su mano. Iván no pudo evitar sonreír, sorprendido por la confianza que estos animales empezaban a depositar en él. Cuando terminó, Iván se alejó lentamente, dejando que la gorila se acomodara con sus crías. Sabía que no podía dejarlas ahí, pero la pregunta era, ¿qué hacer a continuación? Se sentó en la hierba, mirando a la madre gorila y sus pequeños. Algo dentro de él le decía que esto era solo el principio. El bosque, con su silencio casi místico, parecía lleno de secretos, y por primera vez, Iván sintió que formaba parte de algo mucho más grande. La gorila había confiado en él, y él sabía que no podía fallarle. La tarde iba avanzando y Iván comprendió que debía tomar una decisión. No podía abandonar a esa familia en el bosque, pero tampoco podía llevarlos al pueblo sin causar revuelo. De pronto, recordó a un viejo amigo, Samuel, el veterinario que había llegado al pueblo hace algunos años. Samuel siempre había sentido un profundo respeto por la vida salvaje y dedicaba su vida a cuidar de los animales. Si alguien podía ayudar, era él. El único problema era cómo transportar a las gorilas. Iván sabía que no podía llevar a la madre gorila, sería demasiado peligroso. Pero las crías, al ser pequeñas, quizás podría cargarlas, aunque separarlas de su madre era un riesgo. Después de pensarlo un momento,
Iván tomó una decisión. Se levantó y se acercó despacio a la madre gorila, se arrodilló a su lado y, en voz baja, le dijo: voy a cuidar de ellas. Te prometo que las traeré de vuelta. Confía en mí. La gorila lo miró con sus ojos oscuros, como si de alguna manera entendiera lo que Iván estaba diciendo. Lentamente, se apartó un poco, permitiéndole acercarse a las crías. Las pequeñas gorilas, aunque nerviosas, no ofrecieron resistencia cuando Iván las levantó. Sus corazones latían rápido, pero no lucharon. La madre gorila vigilaba cada movimiento, pero no mostraba hostilidad. Parecía saber que no había otra opción. Con las crías seguras en sus brazos, Iván comenzó a caminar de regreso al pueblo. No pudo evitar mirar hacia atrás una última vez. La gorila estaba acostada en el claro, con los ojos fijos en él. Iván sintió un peso en el pecho, una responsabilidad que nunca antes había experimentado. Sabía que tenía que hacer lo correcto, no solo por las crías, sino también por la madre. El camino por el bosque, que normalmente no le tomaría mucho tiempo, parecía alargarse interminablemente. Cada sonido en la oscuridad hacía que Iván se pusiera en alerta, temiendo que algún depredador pudiera estar siguiéndolos, pero no apareció nada. El bosque estaba inquietantemente tranquilo, como si respetara lo que estaba ocurriendo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Iván vio las luces del pueblo. Su corazón se calmó un poco, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Tenía que llegar al consultorio de Samuel lo antes posible. Con pasos firmes, se dirigió directamente a la clínica veterinaria. La puerta estaba entreabierta y pudo ver la luz encendida en el interior. Entró rápidamente, pero con cuidado de no asustar a las crías. Samuel, un hombre alto y delgado, estaba organizando algunos instrumentos. Iván lo interrumpió, su voz cargada de urgencia. Samuel, necesito tu ayuda. El veterinario se dio la vuelta inmediatamente y al ver las crías en los brazos de Iván, quedó sorprendido, pero enseguida se acercó para examinarlas. ¿Qué ha pasado?, preguntó Samuel. ¿Dónde las encontraste? En el bosque. Su madre está herida, no podía dejarlas allí. Necesitan ayuda. Samuel asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Organizó rápidamente un área en la clínica para las crías y le indicó a Iván que las colocara sobre una mesa cubierta con una manta suave. Las cuidaremos aquí, pero también debemos hacer algo por la madre. No creo que sobreviva sin ayuda. Iván sabía que Samuel tenía razón. Tenía que regresar al bosque, pero no podía dejar solas a las crías. Mientras Samuel preparaba los medicamentos y herramientas necesarias, Iván se sentó en un rincón de la sala, observando cómo las crías se iban quedando dormidas. Estaban a salvo por ahora, pero el verdadero reto aún estaba por venir. Debía asegurarse de que la madre gorila también sobreviviera. Con la mente llena de pensamientos y el corazón pesado, Iván sabía que la noche sería larga. Iván sabía que la noche iba a ser larga y que el bosque, con toda su oscuridad, aún guardaba muchos secretos. Las crías de gorila, al menos, ya estaban a salvo, descansando en la clínica, pero él no podía relajarse. Sentía una enorme responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que la madre gorila seguía en el bosque, herida y vulnerable, y que su vida dependía de las próximas horas. Samuel, el veterinario, preparó los medicamentos y los suministros necesarios para regresar al bosque. Está todo listo. Vamos ahora, mientras aún hay algo de luz, dijo Samuel. Si la madre está grave, tenemos que actuar rápido. Iván asintió, tomando la mochila con los suministros. Con voz preocupada respondió: espero que siga allí. Ambos salieron de la clínica y se adentraron en el bosque. La luz del día ya casi había desaparecido, dejando el ambiente más denso y cargado. Mientras caminaban por el sendero, Samuel le preguntó: las crías parecen estar bien, pero van a necesitar cuidados continuos.
Iván suspiró. Están bien por ahora, pero no sé qué hacer después. No puedo dejarlas. La madre gorila confió en mí. Siento que le debo algo, dijo, pensativo. Samuel asintió, compartiendo la preocupación. A veces la naturaleza nos pone en situaciones que no esperamos, pero debemos enfrentarlas. Primero, ayudemos a la madre, luego veremos cómo cuidar a las crías. Cuando llegaron al claro donde Iván había dejado a la madre gorila, ella seguía allí. Estaba visiblemente exhausta, pero al ver a Iván, levantó la cabeza. En sus ojos había una mezcla de tristeza y aceptación. Samuel se acercó con cuidado y comenzó a examinar la herida. No es tan profunda como temía, dijo Samuel aplicando un antiséptico. Va a necesitar descanso y cuidados, pero creo que puede recuperarse. Iván sintió alivio, aunque sabía que el verdadero desafío aún estaba por delante. Las crías iban a necesitar cuidados continuos, y la madre no estaba en condiciones de atenderlas en ese momento. Hiciste lo correcto llevándolas a la clínica, dijo Samuel mientras terminaba de tratar la herida. Tenemos que seguir cuidándolas hasta que la madre esté lo suficientemente fuerte para ocuparse de ellas. Iván se arrodilló al lado de la gorila, acariciando suavemente su cabeza. Te prometí que cuidaría de ellas, y no voy a romper esa promesa, murmuró. Los ojos de la gorila se cerraron por un momento, como si hubiera comprendido las palabras de Iván. Había algo casi mágico en la conexión que compartían. Ahora estaban unidos por una responsabilidad común. Después de unas horas, Samuel terminó de aplicar los primeros auxilios y dijo, va a sobrevivir. Ahora, solo necesitamos asegurarnos de que descanse y de que las crías se mantengan bien hasta que puedan reunirse. Vamos a hacerlo, respondió Iván. Yo me encargaré de las crías, y cuando llegue el momento, las devolveremos a su madre. Ellas pertenecen al bosque. Con la noche completamente cerrada y la gorila durmiendo profundamente, Iván y Samuel empezaron a prepararse para regresar al pueblo. La gorila parecía, por fin, estar en paz. Al llegar a la clínica, las crías se inquietaron, buscando a su madre. En cuanto vieron a Iván, se acercaron a él de inmediato, como si sintieran la conexión que habían formado. Están a salvo, susurró Iván, tomando una de las crías en sus brazos y sintiendo como el pequeño cuerpo se calmaba al contacto. Ahora es nuestra responsabilidad, dijo Samuel. Vamos a cuidar de ellas hasta que estén listas para regresar a donde pertenecen. Iván sabía que su papel apenas comenzaba. Ya no era solo un cazador, ahora era el guardián de esta pequeña familia que dependía de él. Los días se convirtieron en semanas, y él y Samuel cuidaron de las crías, que crecieron rápidamente, ganando fuerza y vitalidad. Iván había prometido a la madre gorila que cuidaría de ellas, y esa responsabilidad se volvió el centro de su vida. A medida que las crías, a las que llamaron Kofi y Amara, crecían, Iván sabía que el momento de devolverlas a su entorno natural se acercaba. Aunque sabía que la separación sería difícil, entendía que era lo correcto. Una tarde, mientras el sol se ponía, Samuel llamó a Iván para una conversación. Sentados en el porche de la clínica, observaban a Kofi y Amara jugando en el patio. Iván, Kofi y Amara están listas. Han crecido fuertes y saludables, y su madre ya casi está completamente recuperada. Ha llegado el momento, dijo Samuel. Iván asintió, procesando la noticia. Tienes razón. Necesitan regresar a donde pertenecen. Esa noche, Iván apenas pudo dormir. Revivía cada momento que había pasado con las crías, desde aquel primer encuentro en el claro hasta los días de juegos y cuidados en la clínica. Recordaba la mirada de confianza de la madre gorila y sabía que, aunque doliera, debía cumplir su promesa. A la mañana siguiente, Iván y Samuel se prepararon para llevar a las crías de regreso al bosque. Ahora, más grandes y fuertes, Kofi y Amara parecían intuir que algo estaba a punto de suceder.
Estaban inquietas durante el viaje de regreso al claro donde todo había comenzado. Cuando llegaron, Iván sintió un nudo en el pecho. La madre gorila estaba esperando de pie, más fuerte que nunca. Sus ojos estaban fijos en Iván y en las crías. Iván soltó a las crías, que corrieron hacia su madre. Verlas acurrucarse con ella apretó el corazón de Iván, quien sabía que había cumplido su promesa, aunque sintiera que una parte de él se quedaba en ese claro. Samuel, a su lado, le dijo: «Hiciste lo correcto, Iván. Ellos pertenecen al bosque, y tú siempre serás parte de su historia». Iván asintió, pero con el corazón pesado. «Lo sé, Samuel, lo sé. Pero eso no lo hace más fácil». Se quedaron un rato observando a la familia gorila. Finalmente, Iván dio un último saludo y comenzó a alejarse. Las crías, como si entendieran, lo miraron una vez más antes de volver su atención hacia su madre. Mientras caminaba de regreso al pueblo, el bosque parecía más vivo, como si la naturaleza hubiera aprobado su decisión, y eso le dio una sensación de paz. Pasaron los años, e Iván continuó su vida en el pueblo, cazando y viviendo de la tierra, pero la experiencia con los gorilas había cambiado algo dentro de él. Nunca olvidó a Kofi, a Mara ni a la madre gorila. De vez en cuando, pensaba en ellos y se preguntaba cómo estarían. Un día, impulsado por un sentimiento inexplicable, Iván decidió volver al claro donde todo había comenzado. El camino era familiar, pero cargado de un nuevo significado. Al llegar, sintió una oleada de recuerdos. Mientras miraba a su alrededor, notó un movimiento detrás de él. Se giró lentamente y vio a dos grandes gorilas al borde del claro, observándolo. Sus ojos eran inconfundibles, eran Kofi y Amara, ahora adultos fuertes e imponentes. Por un momento, el tiempo se detuvo. Iván y los gorilas se miraron en silencio. No había necesidad de palabras ni gestos. Su simple presencia juntos lo decía todo. Kofi y Amara se acercaron lentamente, deteniéndose a pocos metros de Iván. Lo observaron, asegurándose de que realmente era él. Iván, con una suave sonrisa, asintió. Los gorilas recordaban, y el vínculo que habían formado nunca se había roto. Después de un momento, Kofi y Amara regresaron al bosque. Iván los observó desaparecer entre los árboles, sintiendo una paz profunda. Se quedó en el claro un rato más, disfrutando de la suave brisa y los sonidos del bosque. Sabía que había cumplido su promesa, y todo estaba en su lugar. Mientras se daba la vuelta para partir, comprendió que, sin importar lo que le deparara el futuro, siempre llevaría esa historia en su corazón, la historia de una promesa hecha y cumplida, y de una conexión que jamás sería olvidada.